El mundo necesita saber qué le pasó al MH370. ¿Cómo puede desaparecer un Boeing 777? Esa fue la pregunta que atormentó al mundo durante más de una década. Y ahora, por fin, parece haber una respuesta. Acaban de recuperar el teléfono de un pasajero del MH370. Y lo que los investigadores descubrieron en su interior dejó a los expertos sin palabras. Porque los datos no solo apuntan a la supervivencia, sino que reescriben toda la cronología de los últimos momentos del vuelo. La señal final. Durante casi una década, la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines se ha caracterizado por el silencio. No hay restos, ni llamadas de socorro, ni respuestas claras. Pero a principios de 2025, los investigadores que trabajaban en la costa de Madagascar hicieron un descubrimiento que ha reavivado la obsesión del mundo por el caso. Según se informa, un pescador se topó con un teléfono inteligente corroído dentro de una pieza de equipaje rota que había llegado a la costa. Los forenses confirmaron que pertenecía a uno de los pasajeros a bordo del MH370. Pero no fue solo el teléfono lo que sorprendió a los expertos, sino lo que había dentro. Contra todo pronóstico, algunos fragmentos de datos sobrevivieron. Videos distorsionados, mensajes de texto a medio cargar y una grabación final con fecha y horas después de que el avión desapareciera del radar. Ese único detalle, cómo un teléfono pudo capturar actividad mucho después de la última posición conocida del MH370, ha devuelto a los investigadores al centro del mayor misterio de la aviación. Para entender por qué este descubrimiento es tan inquietante, tenemos que volver a la noche en que todo comenzó. La noche del 8 de marzo de 2014, algo extraordinario ocurrió en los cielos del sudeste asiático. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 con 239 personas a bordo, desapareció sin dejar rastro durante lo que debería haber sido un vuelo rutinario de Kuala Lumpur a Pekín. Pero esta no es solo otra historia sobre un avión desaparecido. Se trata de las migajas digitales que dejó atrás. Concretamente, las inquietantes pruebas de los teléfonos de los pasajeros que alimentarían tanto la esperanza como la angustia durante los años siguientes. Lo escuchamos constantemente en los medios de comunicación. La gente pregunta por ello. Es un recordatorio constante de que nuestros padres no están aquí. Los padres de Amanda, Bob y Kathy Lawton estaban realizando el viaje de su vida. La desaparición del MH370 se ha convertido en el mayor misterio sin resolver de la aviación. Pero antes de profundizar en lo que nos dicen los teléfonos, debemos comprender la escalofriante secuencia de acontecimientos que se desarrolló esa noche. Imagínese esto. Acaba de pasar la medianoche. El vuelo sale del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 00:41, hora de Malasia, y asciende suavemente en la oscuridad. Todo parece normal. Los pasajeros, 153 ciudadanos chinos, 50 malayos y personas de otros 12 países, se acomodan para su viaje nocturno. En la cabina se sienta el capitán Zaharie Ahmad Shah, un piloto de 53 años con más de 18.000 horas de vuelo, junto al primer oficial Farik Abdul Hamid, de 27 años, con un total de 2.813 horas de experiencia. No son novatos, sino profesionales cualificados que pilotan uno de los aviones más fiables de la aviación. Malaysian 370. Ascienda a FL 250. Malaysian 370. Ascienda a FL 350. Ascienda a FL 350. Malaysian 370. Las comunicaciones rutinarias continúan. El avión alcanza su altitud de crucero. A la 1:07 AM, el Sistema de Comunicación y Notificación de Aviones, ACARS, envía su última transmisión rutinaria. Todo parece perfectamente normal. Entonces, exactamente a la 1:09 AM, llega la última comunicación de voz desde la cabina. Buenas noches, Malaysian 370. Malaysian 370, contacte con FL 120.9. Buenas noches, Malaysian 370. 2 minutos más tarde, todo cambia. A la 1:21 AM, se pierde la señal del transpondedor del avión. La aeronave que hace unos momentos era un punto en las pantallas de radar de todo el sudeste asiático, de repente se oscurece. Pero aquí es donde nuestra historia da su primer giro misterioso, porque el avión no se estrelló, giró. Los datos del radar militar revelarían más tarde que el MH370 giró bruscamente hacia el oeste, volando de vuelta a través de la península malaya. No se trató de una desviación gradual del rumbo. Fue algo deliberado. Fue algo controlado. Y aquí es donde las señales del teléfono entran en nuestra historia de la forma más escalofriante que se pueda imaginar. Ahora,
Aquí está el detalle que lo cambia todo. Alrededor de la 1:52 AM, aproximadamente 30 minutos después de que el transpondedor se apagara, el teléfono celular del primer oficial Farik Abdul Hamid se registró en una torre de telecomunicaciones en Penang, Malasia. Reflexionemos sobre esto por un momento. El avión había dado la vuelta, volaba sobre territorio malasio, y el teléfono de alguien en la cabina seguía encendido. Esta señal se produjo a unas 250 millas de la última posición conocida del transpondedor, y esto es lo que la hace tan significativa. Los teléfonos celulares normalmente no pueden conectarse a torres por encima de los 20.000-30.000 pies debido a la velocidad y la distancia. Esto significa que el avión volaba a baja altura, posiblemente a tan solo 5.000 pies en ciertos puntos, posiblemente para evadir la detección de los sistemas de radar. Pero hay un detalle crucial que los investigadores destacan. No había pruebas de que se hubiera intentado realizar una llamada. El teléfono simplemente se registró en la torre, lo que se conoce como un apretón de manos, automático o registro, ya que el dispositivo buscaba una red. Los funcionarios estadounidenses informados sobre la investigación malaya señalaron este detalle, lo que plantea una pregunta inquietante. Si el teléfono del copiloto estaba encendido, lo que viola los protocolos estándar de aviación que exigen a los pilotos apagar los dispositivos personales antes del despegue, ¿por qué no lo utilizó para hacer una llamada? El analista de seguridad David Susi hizo hincapié en que los pilotos están obligados a apagar los dispositivos personales según las listas de verificación estándar. Entonces, ¿se trató de una infracción del protocolo? ¿O había alguna razón para que el teléfono permaneciera encendido? Algunos han especulado que podría indicar que el copiloto estaba intentando establecer comunicación, mientras que otros sugieren que simplemente se le pudo haber olvidado. Pero recuerden, esto ocurre en el momento exacto en que el avión está realizando estos giros deliberados y controlados sobre la península malaya. El ministro de Transporte interino de Malasia, Hishamuddin Hussain, restó importancia inicialmente a los informes sobre un intento de llamada, afirmando que, si se hubiera verificado tal intento, habría salido a la luz mucho antes en la investigación. Un periódico malasio, el New Straits Times, afirmó que el copiloto intentó una llamada desesperada de auxilio, pero esto nunca se confirmó oficialmente y muchos expertos creen que se trataba de una información especulativa. Lo que sabemos con certeza es lo siguiente. Esta última señal telefónica confirmada corrobora que el avión se desvió de su ruta, lo que contradice directamente las hipótesis iniciales de que el avión se había estrellado en el mar de China Meridional. Nos indica que la aeronave seguía en el aire, seguía siendo maniobrable y seguía sobrevolando territorio malasio aproximadamente 30 minutos después de desaparecer del radar civil. Pero el teléfono del copiloto no fue el único que se convirtió en parte de este misterio. En las caóticas horas y días que siguieron, comenzó a suceder algo aún más extraño. Algo que daría falsas esperanzas a las familias desesperadas y daría lugar a teorías descabelladas que persisten hasta el día de hoy. Parece una historia interminable. Es una historia traumática para nosotros. Me pregunto, con el tiempo, ¿cuál es la mentalidad? Llega un momento en el que se renuncia a averiguarlo. O las preguntas siguen surgiendo. Sí, te consume el pensamiento a diario. Las familias de los pasajeros informaron de un fenómeno inquietante. Cuando llamaban a los teléfonos de sus seres queridos, oían tonos de llamada en lugar de pasar directamente al buzón de voz o a la desconexión. Esto persistió hasta 4 días después de la desaparición, y al menos 19 familias chinas firmaron una declaración conjunta exigiendo explicaciones a Malaysia Airlines. Imagina ser un familiar en esa situación. El avión de tu ser querido ha desaparecido. Marcas su número, sin esperar nada. Y entonces, suena. Una familiar demostró en la televisión china que el teléfono de su hermano sonaba sin respuesta, lo que dio lugar a lo que se conoció como la teoría del celular fantasma. La idea de que los pasajeros estaban vivos, tal vez en tierra o cautivos, porque los teléfonos sumergidos se cortocircuitarían en el agua de mar. Pero aquí es donde debemos separar la esperanza de la realidad. Los expertos en telecomunicaciones se apresuraron a explicar que se trataba de una ilusión de la red.
El analista de telecomunicaciones inalámbricas, Jeff Kagan, explicó que el sonido del timbre se genera en el extremo de la persona que llama mientras la red busca el dispositivo, basándose en su última ubicación conocida. Este proceso puede durar segundos o más, durante los cuales se reproduce un tono de confort, ese sonido de timbre, para evitar que se cuelgue. Los teléfonos apagados, destruidos o fuera de cobertura provocan el mismo efecto. La red no conoce inmediatamente el estado del teléfono y, por defecto, suena hasta que se agota el tiempo de espera. Es un cruel truco de la tecnología, una falsa señal de esperanza en medio de una tragedia inimaginable. Fantasmas digitales y pistas falsas. Los informes sobre los teléfonos que sonaban variaban enormemente. Algunas llamadas sonaban una vez antes de desconectarse. Otras sonaban durante períodos más largos. Luego, en noviembre de 2014, 8 meses después de la desaparición, llegó un informe aún más extraño. Una madre afirmó que el teléfono de su hijo se conectó, pero probablemente se trataba de un número reasignado o de un error, ya que los agentes de telecomunicaciones malayos informaron de quejas similares de nuevos usuarios a los que se les habían asignado números reciclados. Piense en el impacto psicológico que esto tuvo. Las familias se aferraban a cualquier atisbo de esperanza, llamaban una y otra vez a los números de sus seres queridos, oían el tono de llamada y creían, solo por un momento, que tal vez, de alguna manera, había una posibilidad. Estos informes sobre los tonos de llamada no nos dicen prácticamente nada sobre la ubicación del MH370 o la supervivencia de los pasajeros. En cambio, ilustran el impacto emocional en las familias y cómo se difunde la desinformación en las crisis. Las investigaciones, incluidas las realizadas por el gobierno de Malasia y equipos internacionales, no encontraron datos GPS de estos teléfonos que ayudaran en las búsquedas, ya que no se establecieron conexiones reales. Los teléfonos no se comunicaban con la red de ninguna manera significativa. Eran fantasmas digitales, señales fantasmas que prometían respuestas pero solo proporcionaban desamor. Ahora bien, en este punto es fundamental distinguir entre estas señales de los teléfonos de los pasajeros, o más bien, la falta de ellas, y algo completamente diferente. Las señales o handshakes del satélite Inmarsat, que serían fundamentales para trasladar la búsqueda al sur del Océano Índico. No son lo mismo, y confundirlos ha dado lugar a enormes conceptos erróneos sobre el caso. La unidad de comunicaciones por satélite del MH370 intercambió señales automáticas con un satélite Inmarsat cada hora después de las 2:25 am. La última señal completa se produjo a las 8:11 am y una parcial a las 8:19 am. Estos handshakes por satélite indicaban que el avión voló hacia el sur durante unas 7 horas después de su desviación inicial y que probablemente se estrelló por agotamiento de 1900 combustible en algún lugar del sur del Océano Índico. El análisis Doppler, concretamente el desplazamiento de frecuencia de ráfaga, y los datos de sincronización, denominados desplazamiento de sincronización de ráfaga, crearon arcos, norte y sur de posibles ubicaciones. Los restos encontrados confirmarían más tarde la trayectoria sur, pero las señales telefónicas, las interacciones de la red celular terrestre que estamos discutiendo, solo se refieren a la fase inicial del vuelo sobre Malasia. Concretamente, a esa única señal confirmada del teléfono del copiloto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Analicemos lo que nos dice realmente la evidencia telefónica y lo que no nos dice. Lo que sabemos. La señal del teléfono del copiloto confirma el giro inicial hacia el oeste del MH370 y el vuelo a baja altitud sobre Malasia. Este único dato desafía las primeras teorías sobre el accidente y sugiere una acción deliberada. Es una prueba física de que el avión estaba donde decía el radar militar, volando a una altitud lo suficientemente baja como para tener conexión celular. Lo que no sabemos, ¿por qué el teléfono estaba encendido? Si fue intencionado o accidental. Si hubo un intento de comunicación que falló. La señal no ofrece ninguna información sobre las últimas horas del avión, ni sobre el lugar final del accidente. Los informes sobre el teléfono del pasajero, aunque emocionalmente significativos para las familias, revelan más el funcionamiento de la red que pistas sobre la supervivencia. Subrayan la necesidad de ser escépticos ante misterios de gran importancia, en los que la esperanza y el miedo nublan el juicio. En conjunto,
Estos detalles relacionados con los teléfonos ponen de relieve las importantes lagunas que existían en 2014 en la tecnología de rastreo en tiempo real. El incidente provocó reformas posteriores al MH370, incluido el rastreo obligatorio por satélite para 2025. Sin embargo, no resuelven la pregunta fundamental que sigue atormentando a los investigadores, las familias y los expertos en aviación hasta el día de hoy. ¿Por qué desapareció el MH370? ¿Cómo se le explica eso a un niño pequeño sin tener ninguna respuesta? Sabes que han tenido un accidente, pero no es como si pudieras decir que desaparecieron. Pero esa es más o menos la historia, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante averiguar qué pasó? El mundo necesita saber qué le pasó al MH370. ¿Cómo desaparece un Boeing 777? ¿Podría volver a ocurrir? Necesitamos encontrar a nuestros seres queridos. Las pruebas apuntan a un vuelo controlado que terminó en el océano. La trayectoria del avión, el apagado deliberado de los sistemas de comunicación, el vuelo sostenido durante horas después de la desviación, todo apunta a una intervención humana. Pero sin las cajas negras, sin los restos principales, la certeza sigue siendo frustrantemente esquiva. Algunas teorías se han centrado intensamente en la señal del teléfono del copiloto. Los teóricos de la conspiración lo han utilizado para sugerir que el avión aterrizó en Diego García, una base militar estadounidense en el Océano Índico, argumentando que el giro hacia el oeste y la señal del teléfono prueban que el avión se dirigió allí. Pero los expertos descartan esta hipótesis, señalando que los datos del satélite muestran de forma concluyente que el avión giró hacia el sur después de sobrevolar la península malaya, y que los patrones de los restos coinciden con un accidente en el Océano Índico, lejos de Diego García. Otros han sugerido interpretaciones más siniestras. Algunos debates en línea afirman que la señal del teléfono demuestra que el copiloto era consciente de la situación y trataba de pedir ayuda, quizás bajo la coacción de un secuestrador. Pero las investigaciones no encontraron pruebas de secuestro, ni demandas de rescate, ni reivindicaciones terroristas. Todos los pasajeros fueron investigados minuciosamente y se descartó cualquier sospecha. La explicación más probable, según los expertos en aviación, es en realidad mucho más mundana. El teléfono simplemente se dejó encendido, posiblemente por olvido. Los pilotos son humanos, cometen errores, y en lo que pudo haber sido una crisis extraordinaria en la cabina de mando, un teléfono olvidado parece casi trivial. Pero esto es lo que quita el sueño a los investigadores. Si simplemente se olvidó, eso sugiere normalidad hasta el momento de la desviación. Si se dejó encendido intencionadamente, eso plantea preguntas sobre quién lo dejó encendido y por qué. Cualquiera de los dos escenarios es inquietante a su manera. El informe de investigación de seguridad de Malasia de 2018 no pudo determinar la causa de la desaparición. El informe afirmaba que el desvío del avión fue manual, lo que sugiere un control humano, pero no encontró pruebas definitivas que relacionaran a la tripulación con una mala praxis. Señalaba que no se podía descartar una interferencia ilegal por parte de un tercero, aunque la mayoría de los expertos consideran poco probable esta hipótesis dada la falta de pruebas. El simulador de vuelo del capitán Sahari mostraba datos de una ruta de vuelo hacia el sur del Océano Índico, similar a la ruta presunta del MH370, pero el análisis inicial del FBI no encontró nada siniestro. Y los datos del simulador estaban fechados el 3 de febrero de 2014, semanas antes del vuelo. Muchos pilotos practican situaciones inusuales en simuladores. Para eso sirven los simuladores. Lleva 18 años volando con Malaysian Airlines. Es una mujer encantadora, una esposa encantadora y una madre muy cariñosa para mis dos hijos. Sí, no se puede exagerar el elemento humano de esta historia. Las familias de las 239 personas a bordo han soportado más de 11 años de incertidumbre. Han formado grupos de defensa como Voice 370, exigiendo transparencia y nuevas búsquedas. Han celebrado vigilias anuales, se han reunido con funcionarios y se han negado a dejar que el mundo lo olvide. La búsqueda de respuestas continúa. En marzo de 2025, en el 11º aniversario de la desaparición, las familias en Pekín exigieron respuestas. Un familiar, Lee Er-yu, que perdió a su hijo, expresó su frustración. Todos nos sentimos muy enojados y frustrados por las notificaciones tardías y la falta de avances.
Jiang Hui, cuya madre viajaba a bordo, cuestionó los detalles de la búsqueda. ¿Cuándo comenzará? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo durará? Chen Liping, una viuda, se aferraba a la esperanza. Solo espero que estés donde estés bien de salud y que podamos reunirnos pronto. Incluso después de más de una década, a pesar de saber que las posibilidades son escasas, las familias no pueden rendirse. Y quizá no deberían tener que hacerlo. Este mismo año, Amanda y su pareja Dave dieron la bienvenida a una nueva generación, a la familia Lawton. Bobby, llamado así en memoria de su padre Bob, tiene ahora 3 meses. ¿Le cuentas a Bobby sobre sus abuelos, sobre tu mamá y tu papá? Todavía soy un poco pequeño, pero me pregunto cuándo surgirán las preguntas. ¿En qué punto nos encontramos hoy? En diciembre de 2024, Malasia aprobó una nueva operación de búsqueda, sin hallazgo, sin honorarios, a cargo de Ocean Infinity, centrada en una zona de 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico. La búsqueda comenzó en febrero de 2025, pero se suspendió en abril debido a las fuertes corrientes estacionales, y se prevé reanudarla a finales de 2025. Desde 2015 se han encontrado más de 30 restos en las costas del Océano Índico, de los cuales al menos 20 han sido confirmados o son muy probablemente del MH370. La primera pieza, un flaperón, fue descubierta en la isla de la Reunión en julio de 2015 y confirmada en septiembre de 2015 mediante los números de serie. Los hallazgos posteriores en las costas de Mozambique, Sudáfrica, Madagascar, Mauricio y Tanzania han respaldado la teoría de un accidente en el sur del Océano Índico. Los modelos de deriva realizados por CSIRO y otras instituciones han precisado el lugar del accidente en algún punto alrededor del séptimo arco, una línea curva derivada de la última señal del satélite alrededor de los 35 Greenwich de latitud sur. Sin embargo, los restos principales, el fuselaje, las cajas negras que contienen el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de la cabina, siguen sin encontrarse. Esto nos lleva de vuelta a esos teléfonos. Cada pieza de tecnología de ese avión podría decirnos algo. Las cajas negras nos dirían casi todo, las conversaciones en la cabina, los datos técnicos de la aeronave, la secuencia de los acontecimientos, pero están en algún lugar del fondo del océano, en una de las partes más remotas y profundas del mundo, donde las profundidades pueden alcanzar los 7.000 metros. Los teléfonos de los pasajeros, 227 pasajeros de 14 nacionalidades, si se recuperaran, podrían contener mensajes finales, fotos, videos. Podrían mostrarnos lo que sucedió en esos últimos momentos, pero en las profundidades del océano y después de tanto tiempo, las posibilidades de recuperar dispositivos funcionales son prácticamente nulas, lo que nos deja con esa única señal confirmada del copiloto, una huella digital en un océano de preguntas. Hablemos de lo que ha cambiado este caso. La desaparición del MH370 puso de manifiesto importantes lagunas en el seguimiento de los aviones. En 2014 era posible que un enorme avión comercial desapareciera durante horas sin que nadie supiera dónde había ido. El incidente impulsó una serie de reformas. La ampliación de la duración de la batería de la caja negra de 30 a 90 días. La obligación de informar de la posición cada 15 minutos sobre los océanos a partir de 2018 y los requisitos de seguimiento de vuelos en tiempo real. Para 2025, muchas aerolíneas habrán implementado sistemas de seguimiento por satélite que harán mucho más difícil otra desaparición como la del MH370, pero no imposible. Y eso es lo que preocupa a los expertos en aviación. Las pruebas del teléfono, tanto lo que muestran como lo que no, ilustran nuestra paradoja moderna. Vivimos en un mundo hiperconectado en el que podemos rastrear un paquete a través de los continentes en tiempo real, en el que nuestros teléfonos se conectan constantemente a las torres de telefonía móvil, en el que dejamos huellas digitales con cada paso que damos. Sin embargo, un Boeing 777 con 239 personas a bordo pudo volar durante 7 horas y desaparecer sin dejar rastro. Mi hermana es el pegamento que mantiene todo unido. Es una montaña rusa, ¿verdad? Es difícil para los familiares. Esperamos que haya sobrevivientes. Si realmente terminó en algún lugar del Océano Índico, esperamos que haya sobrevivientes. Esperamos que Suhai Lee esté entre los sobrevivientes. Sí, eso es lo único que podemos hacer.
Esperamos que haya una luz al final de este túnel. Sin duda lo extraño. Algunas teorías persisten en Internet, especialmente en plataformas como X, antes Twitter, que afirman que los teléfonos que sonaban demuestran que los pasajeros sobrevivieron o que elaborados encubrimientos en los que participan gobiernos y bases militares explican la desaparición. Pero estas teorías requieren ignorar los restos confirmados, los datos satelitales y la tecnología básica de telecomunicaciones. Es probable que la verdad sea mucho menos dramática, pero no menos trágica. Las pruebas apuntan a un desvío deliberado del avión, seguido de horas de vuelo hacia el sur, hasta la parte más remota del Océano Índico, y un eventual accidente cuando se agotó el combustible. Se desconoce si esto lo hizo el capitán, el copiloto o un tercero. Se desconoce el motivo. Se desconoce el lugar exacto del accidente. Pero esa señal del teléfono, esa única y solitaria señal del teléfono del copiloto sobre Penang, nos dice que el avión seguía volando, todavía lo suficientemente bajo como para conectarse a una torre de telefonía móvil, todavía sobre territorio malasio a la 1:52 de la madrugada. Es una marca de tiempo, un marcador de ubicación, una prueba de vida en ese momento. Y luego, silencio. Silencio digital, silencio de radio, silencio total. Estamos sufriendo mucho, hermanas, familia, no se hace más fácil. La búsqueda continúa, porque las familias merecen respuestas, porque la industria de la aviación necesita saber qué pasó para evitar que vuelva a suceder, porque 239 personas merecen ser encontradas y llevadas a casa. La búsqueda renovada de Ocean Infinity, cuando se reanude a finales de 2025, utilizará vehículos submarinos autónomos avanzados para explorar el fondo del océano en zonas de alta prioridad identificadas mediante modelos de deriva perfeccionados y análisis acústicos. Expertos, como los del grupo independiente, hacen hincapié en la búsqueda cerca de las latitudes 33 Idex y 36 Idécides, donde se cruzan los patrones de deriva de los restos y los datos satelitales. ¿Lo encontrarán? Quizás. El océano es vasto, profundo e implacable. Las búsquedas anteriores han cubierto más de 120,000 kilómetros cuadrados sin éxito. Pero la tecnología mejora. Las técnicas se perfeccionan. La esperanza persiste. Lo que nos dicen esos teléfonos de los pasajeros, en última instancia, es todo y nada. El ping del teléfono del copiloto nos dice que el avión estaba allí, en ese momento, volando a baja altura sobre Penang. El hecho de que los teléfonos de los pasajeros no se conectaran nos dice que o bien se quedaron sin batería, se destruyeron, o simplemente no pudieron alcanzar una señal sobre el vasto océano. El tono que escucharon las familias no nos dijo nada sobre el avión, pero sí todo sobre la esperanza humana ante una pérdida inimaginable. Al fin y al cabo, los teléfonos son solo piezas de tecnología. No contienen malicia ni intención. No esconden secretos. Simplemente grabaron lo que pudieron grabar, transmitieron lo que pudieron transmitir, y luego se quedaron en silencio, junto con todos los demás, en ese vuelo. El misterio del MH370 nos recuerda que, incluso en nuestra era moderna de vigilancia y conectividad, todavía hay formas de desaparecer. Que a pesar de toda nuestra tecnología, a pesar de todos nuestros satélites, radares y sistemas de rastreo, el mundo sigue siendo un lugar inmenso. Y a veces, hay cosas que se nos escapan. Pero quizás lo más importante es que nos recuerda la resiliencia. Las familias que se niegan a rendirse. Los investigadores que siguen buscando. Los expertos que siguen analizando datos, perfeccionando modelos y proponiendo nuevas áreas de búsqueda. Las mejoras en la seguridad aérea implementadas a raíz del MH370 significan que las familias del futuro podrían librarse de esta pesadilla en particular. Sarah Bashk, pareja del pasajero Philip Wood, compartió su perspectiva años después de la desaparición. En ausencia de un cuerpo, ¿cómo no mantener la esperanza? ¿Cómo se puede descartar la posibilidad, por pequeña que sea, de que haya ocurrido algún milagro? Es un sentimiento compartido por familias de todo el mundo. Las pruebas telefónicas del MH370, esa única señal confirmada y las innumerables falsas esperanzas de los tonos de llamada, representan tanto nuestras capacidades tecnológicas como sus límites.
Podemos detectar un teléfono que se conecta a una torre durante unos segundos, a 400 kilómetros de distancia. Podemos utilizar las matemáticas satelitarias para calcular las trayectorias de vuelo a partir de conexiones automáticas que nunca se diseñaron para el rastreo. Sin embargo, no podemos responder de forma definitiva qué ocurrió en esa cabina de mando, ni por qué. En octubre de 2025, la investigación sigue abierta. Malasia ha declarado que reabrirá las investigaciones completas si surgen nuevas pruebas convincentes. La búsqueda de Ocean Infinity representa quizás la mejor oportunidad hasta ahora de encontrar los restos, armada con datos refinados, mejor tecnología y las lecciones aprendidas de anteriores intentos fallidos. Si tienen éxito, si encuentran ese Boeing 777 en el fondo del océano, las cajas negras finalmente hablarán. Nos proporcionarán los datos técnicos, los cambios de altitud, las variaciones de velocidad, los fallos del sistema o los apagados deliberados. La grabadora de voz de la cabina nos dirá lo que se dijo, lo que se escuchó, si hubo pánico o calma, lucha o silencio. Pero incluso entonces es posible que no sepamos por qué. La tecnología puede registrar acciones, pero no siempre motivaciones. Puede mostrarnos lo que sucedió, pero no siempre explicar el elemento humano, las elecciones, los pensamientos, las razones detrás de esas decisiones finales. La playa nunca volvió a ser la misma durante ese primer año. Pensar que podían estar ahí fuera, en algún lugar, te lo recuerdan constantemente. Miras al cielo y ves un avión y al instante te preguntas, ¿cómo puede desaparecer algo así? 4 años después es una locura pensar que seguimos en esta situación sin saber dónde está el MH370, dónde están nuestros seres queridos. La historia de los teléfonos del MH370 es, en última instancia, una historia humana. Se trata de un copiloto cuyo teléfono se conectó a una torre, dejando una última huella digital sobre su tierra natal. Se trata de familias que llamaron a los números de sus seres queridos, desesperadas por cualquier conexión, cualquier señal de vida. Se trata de la falsa esperanza de oír sonar un teléfono, sin comprender que solo era una red buscando sin cesar dispositivos que nunca responderían. Trata de Amanda Lawton, que llamó a su hijo Bobby en honor a su padre Bob, preguntándose cómo explicarle algún día que su abuelo desapareció en un avión que el mundo aún no ha encontrado. Se trata de las familias chinas que se reúnen cada aniversario en Pekín con carteles exigiendo respuestas. Se trata de la viuda que aún espera, contra toda evidencia, el reencuentro. Las 239 personas a bordo del MH370 eran más que pasajeros. Eran profesionales, artistas, familias con niños pequeños, parejas de ancianos en el viaje de su vida. Entre ellos había 20 empleados de Freescale Semiconductor, un grupo de 19 artistas chinos que regresaban de una exposición y familias con niños de tan solo 2 años. Todos tenían un teléfono. Todos tenían personas que llamarían a esos teléfonos en las horas y días desesperados que siguieron. Cada uno representaba una vida, una historia. Conexiones con cientos de otras personas cuyas vidas cambiarían para siempre por esta desaparición. Los teléfonos nos dicen que, en nuestro mundo hiperconectado, la desconexión sigue siendo posible. El silencio sigue siendo posible. El misterio sigue siendo posible. Y quizás esa sea la lección más inquietante de todas. Que a pesar de nuestros mejores esfuerzos por rastrear, monitorear y conectar todo, todavía hay formas de desaparecer en el vacío. Pero también nos dicen algo más. Que la gente no se rinde. Que las familias seguirán exigiendo respuestas. Que los buscadores seguirán buscando. Que los investigadores seguirán analizando cada fragmento de información, cada resto, cada señal digital. Porque 239 personas merecen ser encontradas. Porque la verdad importa. Porque el cierre, por doloroso que sea, es mejor que la incertidumbre eterna. El teléfono del copiloto se conectó a una torre sobre Penang a la 1:52 a.m. del 8 de marzo de 2014. Fue una conexión breve que duró segundos, un registro automático en una red de telecomunicaciones, un apretón de manos digital que decía simplemente «estoy aquí». Y luego desapareció. El teléfono se quedó en silencio. El avión siguió volando. Y en algún lugar de la vasta extensión del Océano Índico Meridional, el vuelo MH370 encontró su fin. Los teléfonos no pueden decirnos por qué. No pueden decirnos cómo fueron esos últimos momentos. No pueden darnos el cierre que tanto deseamos. Pero ese único ping,
esa única y solitaria huella digital sobre Malasia, nos dice algo importante. En ese momento, 30 minutos después de desaparecer del radar, el avión seguía volando. Seguía siendo maniobrable. Seguía bajo el control de alguien. Y en ese breve momento de conexión, antes del silencio final, la tecnología nos dio una última pista sobre el mayor misterio de la aviación. No es la respuesta que necesitamos, pero es una pieza del rompecabezas. Un único dato en un océano de preguntas. La búsqueda continúa. Las familias esperan. Los teléfonos permanecen en silencio. Y en algún lugar del fondo del Océano Índico, la verdad espera a ser descubierta. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.